Buenos días. Bienvenidos a la inauguración del ciclo académico de la generación del 50. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a los estudiantes de la Universidad de Almería, por supuesto, que además han estado ya disfrutando de este ciclo académico, de este proyecto Atalaya durante todo el curso académico que acabamos de iniciar y el pasado, pero también me quiero detener y felicitar y darle, mejor dicho, la bienvenida a los estudiantes que han llegado, creo que llegaron ayer, de la Universidad de Andaluzas para participar en este ciclo académico. Bueno, pues la Universidad de Almería ha apostado por unos proyectos Atalaya, este es uno de ellos, un proyecto Atalaya que para nosotros es especial, puesto que consideramos que promover la poesía, el hecho poético entre los estudiantes y entre la ciudadanía es algo arriesgado, pero que está dando frutos. Está dando frutos porque está dirigido este proyecto, me acompaña Isabel y quiero felicitarla públicamente por el trabajo que está realizando. Este ya es el segundo año de este ciclo académico y, bueno, tanto ella como Raúl se implicaron desde el primer día con mucha ilusión, con su saber, con su conocimiento, en este caso ella como investigadora y Raúl como profesor y como escritor, en la selección de todos los recitales poéticos, de todos los expertos que han estado aquí en estos 2 últimos años y, por supuesto, en este ciclo académico. Simplemente no me voy a extender más, daros a todos la bienvenida, seguro que vais a disfrutar estos 2 días bueno, pues con los encuentros y con los expertos y, por supuesto, con ese broche final con el que disfrutaremos todos y que va a ser Paco Ibáñez. Nada más, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, yo quiero reiterar las palabras de la vicerrectora, a la que por supuesto le doy las gracias. Sin el soporte de la universidad esto no sería posible. Es gracias al proyecto de los Atalaya, ¿no? De los proyectos Atalaya, desde donde se puede llevar a cabo esto. Así que muchas gracias, María del Mar. Sí, quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes, a los profesores, a los amigos, porque si algo caracteriza a esta Facultad de Poesía, José Ángel Valente, es el ánimo de ampliar, ¿no? De sacar la poesía más allá del verso, ¿no? Como una de nuestras actividades se llama. Bien, como estamos deseando, yo creo que todos poder escuchar esta primera conferencia, que es un homenaje a Juan Goytisolo. No voy a extenderme mucho, tan solo recordarles el ciclo comienza ahora, es mañana y tarde, por las mañanas va a ser aquí en esta sala, en la Universidad de Almería, y por las tardes, en el Centro Andaluz de Fotografía. Si ustedes han visto el programa, pues esta mañana tenemos a Yolanda Soler Onís, directora del Cervantes de Marrakech, ahora la presentarán como es debido. Después nos va a acompañar Justo Navarro, autor de la novela F, como saben ustedes, que es una biografía novelada de Gabriel Ferraté, para hablarnos de ese poeta de Reus. Por la tarde en el CAF vamos a ver el documental Retrato de un poeta, de Jaime Gil de Viedma, y mañana tenemos 2 conferencias sobre Carmen Martín Gaite. Nos acompañarán José Jurado, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Cádiz, y Andrea Toribio, investigadora de la Autónoma de Madrid. Y empezará la mañana con la conferencia sobre la relación del boom con la generación del 50 del catedrático de Literatura Hispanoamericana José Manuel Camacho. Concluyen la serie de conferencias, la conferencia de clausura, con la académica Carmen Riera, a quien tenía yo especialmente ganas de traer aquí por lo que ha supuesto en mi formación como lectora y como crítica. Y, como ha dicho la vicerrectora, el concierto de Paco Ibáñez, ¿no? Podremos volver a escuchar esas palabras para Julia. En fin, darles la bienvenida y espero que aprendamos mucho y que disfrutemos más. Muchas gracias.
Pues, hola, buenos días. Hoy comienza el ciclo Amistad del Braç de la generación del 50 y lo hacemos de la mano de Yolanda Soler Onís, a la que le agradecemos su presencia, que nos hablará de Juan Goytisolo, Paisajes para la Memoria. Permítame que la presente. Nuestra invitada, nacida en Comillas, es doctora en Filología Hispánica y posgraduada en Dirección y Gestión de Pymes. Dedicada al mundo cultural y a las letras, es escritora y periodista. Entre 1986 y 1995 fue gestora cultural y periodista en distintos medios de comunicación en Canarias. Desde entonces ha trabajado en el ámbito de la difusión de la lengua y la cultura española. Primero para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y desde 2005 en el Instituto Cervantes como directora de las sedes de Marrakech, Varsovia y Manchester. El orden lo ha alterado. Tarea que fue reconocida en 2014 con la concesión de la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil. Y en 2017 el Gobierno de Chile le otorgó la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en el grado de Lazo de Dama. Como escritora ha obtenido diversos premios. En 1986 el José Hierro de Poesía y el Ciudad de la Laguna de Novela, con Sobre el ámbar y Un tiempo de té con miel. Y en 2002, el premio Tristana de Novela con Malpaís. Ha publicado además otros poemarios, entre los que se encuentran Nombres ajenos, Botania, 1997, Mudanza, 2002, y De los ríos oscuros, 2010. Así como las antologías Memoria del agua y Memoria del agua y otros poemas, en 2003. Nuestra invitada también es autora de distintos trabajos relacionados con la didáctica de la lengua y la literatura, como José Hierro para niños, 1998, y José Hierro, Geografía y Mítica, también en el 98. Y por último, José Hierro, La biografía de un pájaro que resume en su canto, una poética confirmada, 2017. Y sin más, Yolanda Soler Onís, Juan Goytisolo, Paisajes de la Memoria. Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días. Quisiera agradecer a la Universidad de Almería la posibilidad de estar hoy aquí, a la vicerrectora María del Mar Ruiz, a Isabel Jiménez, que no sé cómo se le ha ocurrido invitarme, pero bueno, ha sido realmente un regalo cuando me llamaste, Isabel, porque he mantenido en los últimos 3 años una estrecha relación con Juan Goytisolo, como directora del Instituto Cervantes de Marrakech. No sé si a ustedes les suena, pero Juan siempre decía que el Instituto Cervantes de Marrakech era la ventana que le comunicaba con el mundo. Él escribía a mano y entonces, pues para toda su correspondencia, sus citas, para pasarle los escritos, las novelas ya no, porque en los últimos años no escribía novelas, pero sí los artículos del País y las conferencias, pues hemos estado los directores del Cervantes que hemos ido heredando a Juan. Es decir, primero fue Lola López Enamorado, después el poeta Vicente Luis Mora y cuando yo llegué, Juan ya estaba poco mayor. Lo que pasa que, bueno, han sido unos años muy intensos porque fueron sus últimos años y tanto mi familia como yo tuvimos la oportunidad de conocer sus últimos tiempos buenos y, desgraciadamente, sus últimos tiempos difíciles. Y, bueno, yo voy a hacer una aproximación a su relación. Entiendo que venir a Almería a hablarles de Juan Goytisolo y Almería puede ser un poco osado, pero creo que tiene su interés porque Almería es el principio y Marrakech el fin de una misma historia, de la historia de su relación con el paisaje. Y me gustaría, si puede ser, que quedara un poquito de tiempo para que pudiéramos hablar, es decir, charlar sobre lo que a ustedes se les ocurra en relación con esa relación personal que hemos mantenido con Juan, porque casi todo está en los libros, pero hay cosas que se pueden compartir y yo creo que es un poquito lo que yo puedo aportar hoy aquí a todos ustedes. Así que, bueno, voy a empezar.
A Juan Goytisolo le gustaban los días azules, luminosos y secos. La elección de sus paisajes vitales y literarios está íntimamente ligada a sus inclinaciones personales, tanto como su obra a la condición autobiográfica. Días azules, luminosos y secos como los de Almería, espacio que el propio escritor ha reconocido como iniciático, fundacional en documentales, entrevistas, artículos y al que siempre regresaba. De hecho, de la última serie de artículos que escribió para El País, El paisaje destruido, me parece que se llama, es un artículo que habla sobre la especulación en Almería, tanto la especulación inmobiliaria como la invasión de los invernaderos y la destrucción del paisaje. Almería estuvo hasta sus últimos días en sus planes. En marzo del año 2016 tuvo un accidente, se cayó y se fracturó la cadera. Nunca se recuperó de ese mal paso. Y una de las cosas que más lamentó fue tener que cancelar el viaje que tenía previsto. Juan José Ceba le había invitado y había preparado un prólogo para venir a presentar una nueva edición del libro La Chanca. Entonces, lamentó muchísimo tener que cancelar ese viaje y Almería siempre estuvo entre sus prioridades. Es decir, cada vez que llegaba una carta, un correo, lo que fuera, y sobre todo una invitación, si podía, estaba dispuesto a venir corriendo porque tenía un lugar muy especial en su vida. A ver, ¿por dónde iba? Un paisaje en el que se funden todos aquellos paisajes que alguna vez le fascinaron. Lo describe como abrupto, salvaje, abrasado por el sol y esculpido por la conjunción de los 4 elementos. Es un paisaje que reconoce haber presentido siendo niño en el espacio de Gaudí, en el páramo lunar del Gran Er y en las dunas sin fin de Tarfaya. No hay verdor, dice, ninguna huella humana suaviza su desnudez, su suntuosidad adusta. Cuando Juan Goytisolo descubre por primera vez Almería, su memoria se componía, según sus propias palabras, de escenarios desvanecidos. Recordará en Telón de Boca, su gran obra final, que las casas en las que vivió desde la niñez y la juventud habían sido condenadas a la piqueta o se hallaban ocupadas por desconocidos. Primero, el chalet morisco que construyó su abuelo el indiano y algunos años después, la propiedad de Torrembó, escenario de los veraneos durante los felices años de su infancia, antes de que la muerte de su madre terminara con esa etapa feliz, estaban ocupados por desconocidos. Y eran lugares en los que, incluso recordándolos, él se sentía un intruso. Pero vayamos por orden y abordemos antes cuáles fueron sus primeras elecciones en lo que a espacios vitales se refiere. Será en Madrid en 1952, año de su encuentro con José Ángel Valente, cuando toma conciencia de su desafecto y aún horror a los ámbitos y áreas urbanas despejados, limpios, simétricos, desesperadamente vacíos, dice, con sus calles bien trazadas y pulcras, barrios como los que habitaba su familia en la Barcelona de su infancia y juventud, y que describe así: espacios acotados, circulación fluida, existencia sonámbula, habitantes atrincherados en sus casas, jardines, cercas, signos exteriores de no compartida riqueza, frigidez, egoísmo, vitalidad anestesiada. Allí, en Madrid, durante sus andanzas con sus amigos colombianos, descubrirá su pasión por el caos callejero, que define como transparencia brutal de las relaciones sociales, confusión de lo público y lo privado, desbordamiento insidioso de la mercancía, precariedad, improvisación, apretujamiento, lucha despiadada por la vida, medineo fecundo, imantación futura. Habla de bipolaridad, de una bipolaridad que divide lo que él denomina paisaje civil y sus sentimientos respecto a él
en dos campos opuestos e inconciliables. Por un lado, manifiesta sentir una aversión irremediable a los monumentos y símbolos de una historia siempre cínica y despiadada, a esos barrios que define como aductos combinatorios oficiales cuya falsa grandeza y solemnidad disimulan el pecado original de su erección a costa de humillaciones, sufrimiento, sangre. Y por otro lado, habla del apego a las zonas de vida espontánea, oscura, densa, proliferante, en las que el acto creador implanta sus raíces y con las que alimenta su savia. Narra en Coto Vedado, en uno de los apartados de su autobiografía, un libro que yo les recomiendo, que ha publicado Galaxia Gutenberg hace apenas 3 meses, de los barrios bajos de Madrid. Dice que en ellos tiene su origen la obsesiva frecuentación posterior, el brujuleo instintivo de Zahorí, que orientará sus pasos hacia territorios no esterilizados ni sometidos a un riguroso proceso de planificación y control, ya fuera Madrid, París, Nueva York, Barcelona, Estambul y finalmente Marrakech. La promiscuidad, sordidez y dureza de las zonas que rastreábamos, dice Juan Goytisolo, herían sin duda mi sensibilidad moral, pero la fascinación y estímulo que ejercían en mí pesaban más que mis sentimientos de condena o piedad. Se trata de escenarios sobre los que volverá una y otra vez y en los que se desarrollarán, por ejemplo, la novela Paisajes después de la batalla, en París, en la margen derecha del Sena, la contraria de las andanzas de sus coetáneos del boom latinoamericano. Es la zona de los comerciantes turcos, árabes, libaneses. Será esta la primera vez que se produzca un choque de principios y emociones opuestos. La fascinación de un paisaje frente al desasosiego que generan las condiciones de vida de quienes lo habitan. Pero no será la única, ya que volverá a producirse en su relación con Almería o Marrakech esa bipolaridad que terminará siendo reconocida por el escritor 20 años después de su primera visita a la Chanca como parte integrante de su personalidad. Cuando tras su breve estancia en Madrid regresa a Barcelona, comenzará a frecuentar la Barceloneta y el barrio chino, en alguna ocasión en compañía de Jaime Gil de Viedma, en una deriva que le valdrá en el diario del autor de Las personas del verbo el calificativo de malditismo excesivo. Se trata de un paisaje humano habitado por cerilleras, extraperlistas, tullidos, vendedores de grifas, un escenario que define como compuesto por bares ruines y apenas iluminados, anuncios de lavados con permanganato, tiendas de preservativos, esperpentos de la bodega bohemia, habitaciones por hora, prostíbulos a 6 pesetas. Toda la corte de los milagros hispana imponía una realidad brutal, cito, que hizo estallar de un soplo la burbuja que lo envolvía. Entre el final de su servicio militar y su viaje a Francia, ya para instalarse definitivamente, llegará su primer contacto con Almería. Un viaje en autocar en compañía de Monique Lange, su mujer, que, como la mayoría de ustedes saben, tiene su origen en la curiosidad que habían despertado en él las descripciones, historias, anécdotas y conversaciones de los compañeros almerienses que tuvo en el cuartel. Fue tal la impresión que le causó aquel viaje que dio en llamar al nuevo espacio de bienandanza, en lugar del que hasta entonces tenía ese apelativo, el barrio chino, las Ramblas o el lecho del muelle y satinados del Cosmos. Ahora el espacio de bienandanza sería el luminoso sur. Así recuerda Juan Goytisolo en su autobiografía, publicada, como les decía, hace tan solo unos meses, la impresión que le causó Almería. Antes de leer las siguientes líneas, quisiera pedirles que hagan un ejercicio de memoria y que traten de recordar los elementos que se describen y o enumeran, porque volveremos sobre ellos más adelante. Baño ilustral, deslumbramiento epifánico, imbricación de imágenes fugaces,
vorágine visual, beatitud expansiva, prolija operación de enhebrar en orden velado el flujo torrencial de las fotos fijas. Dislocación violenta de estratos, alberos desnudos y mondos, sutilizadora erosión de piedras ocres, sujetas a lenta milenaria tortura, ramblas sedientas, parvedad de adelfas, vegetación mezquina, ubicuidad solar. Chozas alastradas, firmamento terso, reprimidos efímeros conatos de verdor, impregnadora sensación de belleza y miseria, existencia cruel, descalza y harapienta, ruin esplendor mineral, exhausta quietud de las montañas, de grupas escurridas, dorso abrupto y quebrado, testud aderezado por la paleta antojadiza de un pintor, un paisaje huérfano y suntuoso. Una experiencia, la que nos ha relatado con esta enumeración caótica, que 20 años después de su primer viaje calificará como iniciática y que supuso algo parecido a un renacer. Lo define como una segunda y demorada natividad. Habrá aún, como veremos más adelante, una tercera. Se produce en su relación con Almería, además de la fascinación por el paisaje, un descubrimiento de ritmos, olores y, sobre todo, de voces. Voces del acento ronco, gutural o cantarino del sur. Unas voces que años después reconocerá en el origen del amor que siente por su lengua y a la que en Coto Vedado define como territorio conquistado palmo a palmo a la escucha de voces transidas de resignación y pobreza. Amarga como la tuera. Es la expresión de un joven local de la que se servirá Goytisolo para dibujar el paisaje socioeconómico almeriense desde una playa desdibujada por la Calina junto a un pueblo blanco y escueto sumido en la siesta. Vuelve a enumerar tierra expoliada y exagüe, minas abandonadas, chimeneas en ruina, negruzca profusión de escoriales, testimonios de una gloria pasada que agravan por contraste la inhóspita impresión de indigencia. Vidas horizontales, bostezo de cuevas, desolación calcárea, pertinencia ancestral. Mujeres de luto prematuramente gastadas, cargadas de cántaros junto al aguaducho, campesinos sonámbulos, reatas de mulas, hombres callados y tristes acogidos a la paz de un sombrajo. Ninguna mudanza ni expectativa de cambio, soledad, reiteración, monotonía, deseos de huida, de sacudir el polvo adherido a la suela de los zapatos, de emigrar a Madrid, a Barcelona, a Francia, a donde sea. El precio de un billete de autocar y una maleta con su única herencia son su condena brutal y también su esperanza. 2 años después, ya instalado con Monique en París, llegará a la conclusión de que por muy fuerte que sea el deseo de escapar, de dejar atrás el país, los españoles aguantamos difícilmente la ausencia de España. Así, con esta afirmación comienza la chanca. Goytisolo se describirá a sí mismo como afectado por lo que podríamos llamar el síndrome del emigrante, ese que tras conseguir el acariciado objetivo de la huida comienza a añorar lo que dejó atrás. En el caso de Goytisolo se manifestaba para su sorpresa, muy pronto, durante sus primeros tiempos de residencia en París. Se descubrirá rastreando en la prensa francesa las noticias de España y en los días en los que la prensa callaba, escribe, y todo era silencio bajo el cielo gris, una voz rondaba no obstante su memoria y era la voz de la infancia y de la tierra, el recuerdo de un paisaje con sol, de unos hombres en cólera, imágenes lejanas y casi olvidadas
que me obsesionaban de niño, escribe. La evocación del paisaje desde el recuerdo volverá a ser una constante no solo en Juan Goytisolo, sino en los escritores españoles tras la Guerra Civil, tanto novelistas como poetas, entre los que cabe mencionar el caso de José Hierro. Es un paisaje identificado con su realidad interior, que según Diego Marín, en su ensayo sobre poesía paisajística española, se refiere a un mundo más puro y deseable, pero no necesariamente idealizado, en el que el escritor, sin haber dejado siente haber dejado prendida la mejor parte de su ser, algo del paraíso perdido de la infancia. Dice Juan Goytisolo que esa voz sonaba en mí milagrosamente y con ella me parecía haber recuperado toda mi infancia. En los primeros compases de La Chanca, Juan Goytisolo nos revela el valor que adquiere para él en París el habla de sus compatriotas. Así cuenta, trataba efímeras amistades con albañiles, mineros, agricultores, emigrados que le hablaban de Villalba y de Huéscar, de Ocaña y Sanlúcar. Con Vitorino, un almeriense de La Chanca que llevaba 20 años desde la guerra sin volver a España, compartió recuerdos de las parameras y canchales de tabernas, los alberos de Uleia. La música que se confundía con la voz de su pueblo y le devolvía intacta su perdida niñez, y citando a Unamuno, el calor de 30 millones de hermanos. Fueron esa música y esa voz las que despertaron en él el deseo de viajar. Europa había dejado de interesarle y comenzó a recorrer los pueblos de la península. Quería conocer la vida de esos, citando a Unamuno, millones de hombres sin historia de los que se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana. La mención a Unamuno nos lleva a recordar que el tema del paisaje en la literatura española, tradicionalmente vinculado al de España, cobra protagonismo con la generación del 98 y que tanto el autor de San Manuel Bueno Mártir como Antonio Machado o Azorín, además de buscar o encontrar en el paisaje claves de identidad nacional, reflexionarán, como lo hará Goytisolo casi un siglo después, acerca de la relación existente entre paisaje y literatura. Haremos notar que tanto al referirnos a los escritores del 98 como Juan Goytisolo, hablamos de un paisaje concreto que difiere del que retrataron los escritores realistas o románticos y que Julián Marías, en su prólogo al Paisaje y Literatura de España, califica de paisaje inventario, en el caso de los realistas, y de abstracto o escenográfico en el de los segundos, en el de los románticos. Con los autores del 98 comparte Goytisolo la técnica bautizada por Azorín como del detalle sugestivo, en torno a la cual se ordenan vitalmente ciertos elementos que son los actuantes en la constitución del paisaje literario. Entre ellos destaca el punto de vista desde el que se escribe. Se trata de una descripción del paisaje en movimiento, con las sensaciones físicas que el entorno produce, recurso muy frecuente en Antonio Machado y que Juan Goytisolo cultiva de manera magistral en Telón de Boca. Llegados a este punto, tal vez convenga recordar que tanto los novelistas del 98 como el Juan Goytisolo de Campos de Níjar son herederos de la mirada de Francisco Giner de los Ríos, que con su artículo Paisaje abre la puerta a un modo renovado de ver el paisaje, en el que se aunan, como resume Ortega Cantero, mención geográfica, la explicación y la comprensión, la óptica naturalista y cultural, la observación atenta y la atribución de valores y significados. En la atribución de valores y significados será especialmente cuidadoso Juan Goytisolo a la hora de componer Campos de Níjar, volumen que, como el propio autor reconoce, supone un descubrimiento personal y cierra un capítulo de su narrativa en relación con España. Y lo hace con el fin de sortear los escollos de la censura
si bien es cierto que corriendo el riesgo, dice, de convertirse paradójicamente él mismo en su propio censor. Los valores y significados atribuidos a su experiencia de observación del paisaje, a su experiencia del viaje, siguen teniendo completa vigencia más de 50 años después y han convertido Campos de Níjar en un libro imprescindible en la literatura de viajes en español. No en vano, Goytisolo, haciendo un guiño al heterodoxo Blanco-White, que hablaba de la viveza de los mudos para entenderse por señas, se reconoce como su aventajado alumno en el arte de dirigirse a los sin voz. Desde Ginés de los Ríos, el sentimiento de la naturaleza se convierte en una forma de espiritualidad, en un estado de conciencia. Al referirse a este sentido, en relación con Unamuno, Alvar mantiene que Unamuno, como los hombres de su generación, describió el paisaje buscando el conocimiento de España y enraizando en el conocimiento toda su capacidad de amor. Surgió así, continúa Alvar, una patria tierna y amable, suave y dulce como la madre, por más que su piel se vea surcada de arrugas. En el caso de Goytisolo, se da por supuesto ese estado de conciencia, pero con resultados opuestos a los de Unamuno, ya que no cabe hablar de madre, sino de madrastra, término con el que se refiere a España tomando el testigo del ruso Lermontov, al poner en boca de su alter ego el conocido ensalmo de la reivindicación del conde de Don Julián, después titulado en la edición revisada Don Julián, las siguientes palabras: adiós, madrastra inmunda, país de siervos y señores, adiós, tricornios de charol, adiós, pueblo que los soportas. Fin de la cita. Hasta en su manifiesto de desamor a España, la experiencia de Almería supondrá un punto y aparte. Y así lo hace notar en 1985, en Coto Vedado. El desamor a España, esa entidad ajena, fragmentaria, incompleta, a veces obtusa y terca, otras brutal y tiránica, en cuyo seno negligente has crecido, se refiere, ya saben, a sí mismo en segunda persona, como hacía el poeta Luis Cernuda. Como muchos de ustedes sabrán, sufrirá el impacto de la breve y enjundiosa cala por las tierras de Almería. A ese desamor contrapone la imagen de un paisaje cautivo y radiante, cuyo poder de atracción desvía tu brújula y la imanta a la atormentada configuración de sus ramblas, estepas y montes. Reconoce Goytisolo que aquellas primeras vacaciones en Almería con Monique serán la causa de una conjunción imprevista y feraz, sujeto y motivo de nostalgia, proyección compensatoria de una patria frustrada y el atisbo, vislumbre y presentimiento de un mundo acechante. Antes de hacer este breve paseo por la historia del paisaje, habíamos dejado a Juan Goytisolo en París, recordando a Unamuno y a punto de tener su primer contacto con la chanca. Dado que se trata de un libro conocido por todos ustedes, haré mención únicamente de dos aspectos en relación con esta obra. El primero, la descripción del mercado de la chanca como espacio de transición. Y ahora entenderán por qué. Entre los tenduchos de tejidos y loza, los charlatanes pregonaban un variado surtido de mercancías: ferrería, chamberga, cañaduz, higos chumbos, quincalla, tebeos, hierbas medicinales. Los regatones se avistan en corrillos discutiendo precios y de vez en cuando hay un anillo de zánganos en torno a algún embaucador que se esfuerza en invocar con gran derroche de labia las excelencias de su artículo. Bajo la solina, el mercado bulle igual que un zoco. La belleza ruda de la gitanería que feria se baraja con el desamparo e invalidez de una voz cinglera corte de los milagros.
Esta imagen bien podría ser la antesala de lo que halló Goytisolo en Marruecos, cuando ya no puede regresar a Almería. Recordemos que en su segunda visita a la Chanca, acompañado por Vicente Aranda, se sintió permanentemente controlado. Y cito: «Mi visita a Almería en 1956 fue decisiva al respecto de hablar de su profunda influencia en mis futuras opciones personales, estéticas y políticas. Y si digo esto, no estoy incurriendo en ninguna exageración. El atractivo que su paisaje y su gente han ejercido sobre mí me ha marcado para siempre. Cuando a causa de mi exilio dejé de rastrear los campos de Níjar y el mundo cruel pero fascinador de la Chanca, la relación establecida con ellos buscó su prolongación natural en pueblos y tierras norteafricanos. Pese a mis raíces vascas y mi nacimiento en Cataluña, no me he identificado nunca con lo vasco ni con lo catalán. No obstante mi larga residencia en Francia, tampoco he buscado la asimilación a lo francés. Mis afinidades secretas las he descubierto siempre con hombres y regiones alejados de mí y aún extraños. Una tentativa, tal vez condenada al fracaso, en razón del margen existente entre mis señas de identidad y el objeto inasible de mi identificación». El segundo aspecto que quería destacar en relación con la Chanca se refiere a la toma de conciencia del dilema que opone la visión estética y hedonista del mundo a un enfoque exclusivamente moral, que ya se le había planteado, como recordarán, en sus andanzas por Madrid, pero que tratará en profundidad en el apéndice a la edición de la Chanca de 2001, titulado La Chanca 20 años después. Cito: «Las caminatas por la Chanca y Sierra de Gata me pusieron por primera vez en contacto con la brutal problemática tercermundista. Subdesarrollo, analfabetismo, injusticia, resignación, violencia institucionalizada. Almería, hace 20 y tantos años, no era una provincia española como las que yo conocía. Siglos tras siglos de incuria y de sucesivos gobiernos que la habían arruinado, había quedado sin sus primitivas fuentes de riqueza, y esto la había reducido a una mísera condición de colonia. Paralelamente a este doloroso descubrimiento, dice Goytisolo, la contemplación de su bellísimo, luminoso paisaje me sobrecogió. Desde entonces he vivido atrapado en un dilema insoluble, el que opone la visión estética y hedonista del mundo a un enfoque exclusivamente moral. Mi indignación ante las condiciones de pobreza y desamparo en que viven los hombres y mujeres a quienes más cercano me siento chocan de frente con la seducción íntima de un paisaje desnudo y áspero, de una serie de virtudes primitivas inexorablemente barridas por el progreso y la industrialización». Esto se refiere no solo a Almería, sino también a las condiciones de su vida en Marruecos. Guiarse solo por la primera equivaldría a escribir panfletos de crítica social. Abandonarse sin reparo a la segunda sería faltar gravemente al afecto y solidaridad humanos. Esta guerra civil incruenta no admite paces ni treguas. El choque de principios y emociones opuestos ha pasado a ser, como decía, al cabo de los años, parte de su personalidad. En un ensayo que seguramente conocerán, Tierras del Sur, publicado en 1985, Juan Goytisolo recogerá sus reflexiones sobre el subdesarrollo andaluz. Vamos a pasar ahora a Marrakech. He titulado este subcapítulo Marrakech, el reino de la palabra. Tras varios viajes a Marruecos centrados en Tánger y su atractiva y cosmopolita vida literaria y social, Juan Goytisolo descubrirá Marrakech, un espacio que le evoca una y otra vez las ilustraciones de colores de los libros de geografía de su niñez. El paso de la lámina con palmeras y la adusta vegetación del llano semidesértico a la de la cuenca mediterránea de olivares y tierra rojiza para desembocar de improviso en los bosques de abetos,
de una inverosímil panorámica alpina. En él, en Marrakech, hallará su máximo exponente de ese medineo fecundo al que se refería cuando hablaba de los barrios que transitaba por Madrid, Barcelona, París, y que había, así describe en el último capítulo de Máqbara el espacio que elegirá para acabar sus días. Supervivencia del ideal nómada en términos de utopía. Universo sin Estado ni jefe. Libre circulación de personas y bienes. Territorio común. Pastoreo. Pura impulsación centrífuga. Abolición de la propiedad y la jerarquía. Rígida acotación espacial. Dominio fundado en razones de sexo y edad. Torpe acumulación de riqueza. Asumir la fecunda libertad del gitano transgresor de fronteras, acampar en un vasto presente de búsqueda y aventura, confundir mar con tierra y navegar por esta con grácil tesitura de pescador, auspiciar estructuras de hospitalidad, puertos francos de trueque y discusión, zocos, mercadillos de ideas. Este es un texto extraído del último capítulo de su novela Máqbara. Descubre además en la plaza de Jemaa el-Fna la palabra en estado puro, la comunicación sin fronteras, un espacio metaliterario, el laboratorio que como escritor soñaba. La plaza es el lugar en el que Goytisolo supo reconocer en los cuentacuentos, en los vendedores ambulantes, en los embaucadores, las cualidades que lo caracterizan como escritor y que no son otras que las del animador de la plaza, ese que tiene la obligación de levantar la voz, de argumentar, encontrar el tono justo y perfeccionar la expresión. La palabra que haya en Marruecos la describe así: jerga limpia de trabas, inhibiciones y censuras, historias de enredos, cuernos, gramática parda entreveradas con versos, obscenidades, risas, imprecaciones, injurias, anécdotas de traseros, vientres, falos, rematadas abruptamente en prédica moral. Caligrafía que diariamente se borra y retraza en el decurso de los años. Precaria combinación de signos de mensaje incierto. Infinitas posibilidades de juego a partir del espacio de negrura, oquedad, silencio nocturno de la página todavía en blanco. En Máqbara, con sus cambios de registro, tiempos y voces, el que se haya adentrado alguna vez en la plaza de Jemaa el-Fna con los sentidos alerta, descubrirá que el escritor y la plaza tienen el mismo pulso. A unos pocos metros de la plaza, en el dédalo de callejuelas de la Medina, compraron Juan y Monique en 1980 una casa, con un patio con naranjos, uno de ellos híbrido que también da limones. Desde la azotea se contempla la majestuosa figura del Atlas, con cotas de hasta 4.000 metros. Un telón de boca, como su novela, tras el que se encuentra el paisaje que él ha calificado como resumen de todos sus paisajes. Y aquí es donde tenemos que recordar el texto que escribió sobre Almería 50 años antes. Avizoró el llano pedregoso, sin adelfas ni arbustos, el reino absoluto de lo inorgánico. Se aproximaban al desierto de piedra ocre, a la sobrecogedora y abrupta disposición del paisaje. Un sol bermejo realzaba el perfil asombroso de las montañas, bastiones amurallados de una altanera y mirífica ciudad extinta. Los estratos rocosos, con estrías horizontales de colores mutantes, creaban formas piramidales de caras bruñidas, sin el menor conato de verdor. El paisajista parecía haber graduado el color y matiz de los módulos, ajustándolos a la perspectiva. ¿Cuántos siglos habían sido necesarios para pulir las aristas de los estratos? ¿Ordenar el contraste armonioso de los volúmenes? ¿Tejer la enmarañada superposición de planos que configuraban el gran anfiteatro
en la luminaria fugaz del crepúsculo. Aquí era un paisajista. ¿Qué era en el caso de Almería? Un pintor. El pintor, recordamos, que había diseñado ese paisaje de los campos de Nízar. Entonces pensó Juan en otros paisajes que le fascinaron a lo largo de su vida. Y todos se confundían de golpe en aquel. El paisaje iniciático de Almería y el pétreo desierto final marroquí. Y entre ambos, el paisaje del Cáucaso de Tolstoy, con su cardo rojo silvestre, o las dunas sin fin del Graner o de Tarfaya. Había vuelto, dice, a las entrañas de la materia en una tercera natividad. Juan Goytisolo murió en su casa de Marrakech el 4 de junio de 2017. Sus últimos meses de vida parecieron seguir el guión escrito en telón de boca 15 años antes. Un libro en el que se funden dos edades, la infancia y la vejez. Dos muertes, la de su madre en 1939 y la de su mujer. Y dos paisajes, el de Almería y el marroquí, que quedarán escritos para la memoria como si se reflejaran en los espejos que tanto le gustaban a Monique. Cuidado y respetado por sus amigos de la Medina, Juan sin tierra murió en su patria, que no era un país, sino un lugar en donde halló la palabra en estado puro. Gracias. Pues, Muchas gracias. Comenzamos con la participación de todos ustedes y con Yolanda, intercambiar recuerdos, memorias, paisaje. ¿Quién se atreve a romper el hielo? Después de Almería, ¿no? Y él lo planteaba y me parece muy interesante como un descenso al sur. Hablaba de ese descenso donde el primer escalón es Almería y el siguiente sería Marrakech. Sí, hablaba del espacio de bierandanza cuando dice que se va a convertir ese espacio en el sur. Y después en Coto Vedado, yo no lo he leído aquí, pero dice... Almería era una tierra casi africana, como una premonición. Pero claro, las premoniciones tienen que ser antes, no después. Entonces, Coto Vedado está escrito en 1985. En 1985 Juan ya tenía su casa en Marrakech, ya conocía el mundo de Marruecos, el mundo del sur. Pero sí que es cierto que hay una verdadera similitud entre esos paisajes de Marruecos, los paisajes que están detrás de ese telón de boca, de ese telón del escenario que él quiere traspasar, como hizo la referencia a Tolstoy, tiene interés, ustedes sabrán, si han leído en el telón de boca, él habla de la huida de Tolstoy de su casa, la huida final, porque él creyó escapar a esas llanuras y a esos paisajes que amaba, de esa casa que recordaba tanto a la casa de Torrembó de la familia de Juan por sus condicionamientos burgueses, y no llegó a escapar más allá de la estación de tren donde murió. Entonces, entre el paisaje de Almería y el paisaje de Marrakech, con la casa como centro, envejeciendo a la misma vez que envejece Juan, se enfrenta al
a la historia final de su vida, haciendo una recapitulación desde la infancia. Y es continuo la presencia del paisaje y de Almería, pero no en contraposición, sino como si estuvieran mirando en un espejo. Sí, yo estaba pensando, estuvimos juntas en la conferencia del profesor Gallego Roca y también estaba pensando lo mismo, y de hecho él pasa. Sí, que se te oyen así. No, estaba diciendo que pasa la parte Jebelí, deja Tánger, sigue hacia abajo, sigue como, la sensación que yo tenía es como hacia la esencia, su esencia. Yo tengo la impresión, por lo que he podido hablar con él en estos tiempos, que Marrakech fue una sorpresa. Y la sorpresa se la produjo la plaza, y la sorpresa se la produjo el hecho de que, como decíamos, es la palabra en estado puro. Es decir, esa palabra que no hace falta entenderla, esa capacidad de comunicación, de emoción, de flexibilidad, que de repente puede enamorar a alguien sin ni siquiera entender lo que se está diciendo. Es decir, antes de ayer en Almería, hablando del último, en Melilla, perdón, ya hablando de un poema inédito de José Hierro, que estaba desaparecido y hemos conseguido rescatar unos manuscritos. Ese poema es una conversación, es un poema final, es una conversación entre dos borrachos, un polaco y el alter ego del autor en un bar de Nueva York. Y es la esencia de la comunicación, porque se entienden, saben de lo que hablan aunque no conozcan el idioma. Y eso es lo que le sucedió a Juan Goytisolo con la plaza y con la vida de la Medina de Marrakech. Le habían gustado siempre esas ciudades poco estructuradas, con una vida libre, un poco anárquica y demás, pero es que la Medina de Marrakech y la plaza de Jemaa el-Fna eran la esencia. De hecho, el gran legado de Juan a Marrakech ha sido conseguir que la UNESCO declarara a la plaza de Jemaa el-Fna Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Eso se lo debemos todos a Juan. Sí, pues absolutamente de acuerdo y enhorabuena por ese trabajo que, vamos, lo esperaré con mucho gusto porque parece muy necesario y muy interesante. A las 11, ¿a qué hora? Sí. Vale. Sí, bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Nadie quiere. Pues nos volvemos a ver a las 12:30. Isabel, perdona. Que sí, pues eso, agradecer Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Es un placer, de verdad.